Muy buenos días, mi nombre es Roberto Alvarado y soy del Tecnológico de Piedras Negras y hoy les voy a hablar sobre el capítulo 8 que se llama Robótica. El primer tema es el 8.1 llamado Anatomía del robot y atributos relacionados. La palabra robot ingresó al idioma inglés a través de una obra checoslovaca titulada Rozums Universal Robots en 1920. La palabra checa robota significa trabajador forzado. Cyril W. Kenworth fue el inventor británico que ideó un manipulador que se movía en los ejes X, Y y Z. En 1954, Kenworth solicitó una patente británica para su dispositivo robótico y en 1957 la patente fue emitida. Un segundo inventor fue un estadounidense llamado George C. Devol. A Devol se le acreditaron dos inventos relacionados con la robótica. El primero era un dispositivo para grabar magnéticamente señales eléctricas para que las señales pudieran reproducirse para controlar el funcionamiento de Chineri. La segunda invención fue un dispositivo robótico que Devol llamó transferencia de artículos programada. Este dispositivo estaba destinado a la manipulación de piezas. El brazo o manipulador de un robot industrial consiste en una serie de articulaciones y enlaces. La anatomía del robot: hay tipos, tamaños y otros aspectos. Las articulaciones y enlaces. La articulación o eje del robot es similar a una articulación en un cuerpo humano. Los robots a menudo se clasifican de acuerdo con el número total de ejes que poseen. Enlace de entrada y un enlace de salida. El propósito de la unión es proporcionar un movimiento relativo controlado. La mayoría de los robots están montados sobre una base fija en el piso. El enlace de salida de la articulación 1 es el enlace 1. El enlace 1 es el enlace de la entrada a la unión 2, cuyo enlace de salida es el enlace 2 y así sucesivamente, así como se puede ver en esta imagen. Casi todos los robots industriales tienen juntas mecánicas que se pueden clasificar en uno de 5 tipos. Junta lineal dice que es el movimiento relativo entre el enlace de entrada y el enlace de salida. Es un movimiento telescópico translacional, con los ejes de los dos enlaces paralelos. Articulación ortogonal. También es un tipo de movimiento deslizante de traslación, pero los enlaces de entrada y de salida son perpendiculares entre sí. La tercera es junta rotacional. Este tipo proporciona movimiento relativo de rotación, con el eje de rotación perpendicular a los ejes de los enlaces de entrada y salida. El cuarto es junta de torsión. Esta articulación también implica movimiento giratorio, pero el eje de rotación es paralelo a los ejes de los otros dos enlaces. Y el quinto es la junta giratoria. En este tipo de unión, el eje de enlace de entrada es paralelo al eje de rotación de la unión, y el eje del enlace de salida es perpendicular al eje de rotación. El siguiente tema es el 8.1.2 llamado configuraciones comunes de robots. Un robot manipulador se puede dividir en dos secciones: conjunto de cuerpo y brazo y conjunto de muñeca. Generalmente hay 3 ejes asociados con el cuerpo y el brazo, y 2 o 3 ejes asociados con la muñeca. Al final de la muñeca del manipulador hay un dispositivo relacionado con la tarea que debe realizar el robot. El cuerpo y el brazo del robot se usan para colocar el efecto final y la muñeca del robot se usa para orientar el efecto final. Configuraciones de cuerpo y brazo. Dados los 5 tipos de articulaciones definidos anteriormente, existen 125 combinaciones posibles de articulaciones que podrían usarse para diseñar el ensamblaje de cuerpo y brazo para un manipulador de 3 ejes. El siguiente tema es el 8.1.3 llamado sistemas de accionamiento conjunto. Las articulaciones del robot se accionan utilizando cualquiera de los 3 tipos de sistemas de accionamiento, ya sea eléctrico, hidráulico o neumático. Sistemas de accionamiento eléctrico. Estos utilizan motores conectados a las uniones. El accionamiento eléctrico se utiliza en robots industriales más sofisticados. El accionamiento eléctrico se ha convertido en el sistema de accionamiento preferido en los robots disponibles comercialmente, ya que la tecnología del motor eléctrico ha avanzado en los últimos años. Es más fácilmente adaptable al control por computadora, que es la tecnología dominante utilizada hoy en día para los controladores de robots. Los robots de accionamiento eléctrico son relativamente precisos en comparación con los robots accionados hidráulicamente. Sistemas de accionamiento hidráulico. Estos utilizan dispositivos como pistones lineales y actuadores de paletas rotativas. Para mover la junta, el accionamiento hidráulico se utiliza en robots industriales más sofisticados. Los robots de accionamiento hidráulico pueden diseñarse con una mayor capacidad de elevación.
Sistema de accionamiento neumático. El accionamiento neumático generalmente se limita a robots más pequeños utilizados en aplicaciones de transferencia de piezas simples. El siguiente tema es el 8.1.4 llamado sensores en robótica. Los sensores utilizados en robótica industrial se pueden clasificar en dos categorías, internas y externas. Los sensores internos son componentes del robot y se utilizan para controlar las posiciones y velocidades de las articulaciones del robot. Estos sensores forman un circuito de control de retroalimentación con el controlador del robot. Los sensores típicos utilizados son potenciómetros, codificados ópticos y tacómetros, de varios tipos para controlar la velocidad del brazo del robot. Los sensores externos son externos al robot y se utilizan para coordinar la operación del robot con otros equipos en la celda. En muchos casos, estos sensores externos son dispositivos relativamente simples, como interruptores que determinan si una parte se ha colocado correctamente o si una parte está lista para ser recogida. Otras situaciones que requieren tecnología de sensores más avanzadas son los sensores táctiles. Estos se pueden utilizar para determinar si se hace contacto entre el sensor y otro objeto. Se puede dividir entre dos tipos de aplicaciones de robot, sensores táctiles y sensores de fuerza. Los sensores táctiles indican simplemente que se ha hecho contacto con el objeto, y los sensores de fuerza indican la magnitud de la fuerza con el objeto. Esto podría ser útil en una pinza para medir y controlar la fuerza que se aplica para agarrar un objeto delicado. Sensores de proximidad. Estos indican cuando un objeto está cerca del sensor. Cuando este tipo de sensor se utiliza para indicar la distancia real del objeto, se denomina sensor de alcance. Sensores ópticos. Las fotocélulas y otros dispositivos fotométricos se pueden utilizar para detectar la presencia o ausencia de objetos, y a menudo se puede utilizar para la detección de proximidad. Visión de máquina. La visión artificial se utiliza en robótica para inspección, identificación de piezas, orientación y otros usos. Otros sensores. Una categoría miscelánea incluye otros tipos de sensores que podrían usarse en robótica, como dispositivos para medir temperatura, presión de fluido, flujo de fluido, voltaje eléctrico, corriente y otras propiedades físicas. El siguiente tema es el 8.2 llamado sistemas de control del robot. Tipos de control. Los accionamientos de cada una de las articulaciones debe controlarse de forma coordinada para que el manipulador realice el ciclo de movimiento deseado. Los controladores de robots se pueden clasificar en 4 categorías: control de secuencia limitada, reproducción de punto a punto, reproducción con control de trayectoria continuo y control inteligente. Control de secuencia limitada. Este es el tipo de control más elemental, pues solo se utiliza para ciclos de movimiento simples, tales como operaciones de selección y colocación, es decir, seleccionar un objeto y un lugar y colocarlo en otro lugar. Por lo general se implementa a límites o topes mecánicos para cada articulación y secuencia la actuación de las articulaciones para cumplir el ciclo. Muchos robots de accionamiento neumáticos son robots de secuencia limitada. Reproducción con control punto a punto. El control de reproducción significa que el controlador tiene una memoria para registrar la secuencia de movimientos en un ciclo de trabajo dado, como por ejemplo así como las ubicaciones y otros parámetros, como la velocidad, asociados a cada movimiento, y a continuación reproducirá el ciclo de trabajo durante la ejecución del programa. En el control punto a punto, las posiciones individuales del brazo del robot se registran en memoria. Estas posiciones no se limitan a los topes mecánicos de cada articulación como en el caso de los robots de secuencia limitada. Reproducción con control continuo de la trayectoria. Mayor capacidad de almacenamiento. El controlador tiene una capacidad de almacenamiento mucho mayor que su punto a punto, de modo que el número de ubicaciones que se pueden registrar en la memoria es mucho mayor que la de punto a punto. De este modo, los puntos que constituyen el ciclo de movimiento se pueden espaciar muy estrechamente entre sí para permitir que el robot realice un movimiento continuo y suave. En un movimiento de trayectoria continua, el movimiento del brazo y de la muñeca es controlada durante el movimiento. Cálculos de interpolación. El controlador calcula la trayectoria entre el punto de inicio y el punto final de cada movimiento utilizando rutinas de interpolación similares a las utilizadas en el control numérico. Estas rutinas generalmente incluyen interpolación lineal y circular. Control inteligente. Un robot inteligente es aquel que exhibe un comportamiento que lo hace parecer inteligente. Para interactuar con su entorno, tomar decisiones cuando las cosas van mal, durante el trabajo comunicarse con los seres humanos, realizar cálculos durante el ciclo de movimiento y responder a las entradas de sensores avanzados como la visión artificial.
un nivel relativamente alto de control de la computadora y un lenguaje de programación avanzado para introducir la toma de decisiones, lógica y otra inteligencia a la memoria. 8.3. Efector final. El efector final permite al robot realizar una tarea específica. Debido a la gran variedad de tareas que realizan los robots industriales, el efector final es, por lo general, diseñados y fabricados a medida para cada aplicación diferente. Las categorías de efectores finales son pinzas y herramientas. 8.3.1. Grippers o pinzas. Las pinzas son efectores finales que se utilizan para agarrar y manipular objetos durante el ciclo de trabajo. Los objetos suelen ser piezas de trabajo que se desplazan de un lugar a otro en la celda. Las pinzas utilizadas en las aplicaciones de robots industriales incluyen las siguientes: pinzas mecánicas, que estas están compuestas de dos o más dedos que pueden ser accionados por el controlador del robot para abrir y cerrar las piezas de trabajo. Pinzas de vacío, en las que se utilizan ventosas para sujetar otros objetos planos, dispositivos magnetizados para la sujeción de piezas ferrosas, dispositivos adhesivos que se utilizan en sustancia adhesiva para sujetar un material flexible como por ejemplo la tela, dispositivos mecánicos simples como ganchos y cucharas. 8.3.2. El robot utiliza herramientas para realizar operaciones de procesamiento en la pieza de trabajo. El robot manipula la herramienta en relación con un objeto estacionario o de movimiento lento, por ejemplo, una pieza de trabajo o subconjunto. Ejemplos de herramientas utilizadas como efectos finales por los robots para realizar aplicaciones de procesamiento incluyen la pistola de soldadura por puntos, la herramienta de soldadura por arco, la pistola de pintura por pulverización y la pistola de rotación. En cada caso, el robot no solo debe controlar la posición relativa de la herramienta con respecto al trabajo en función del tiempo, también debe controlar el funcionamiento de la herramienta. Para ello, el robot debe ser capaz de transmitir señales de control a la herramienta para poner en marcha, detenerse y regular sus acciones. El robot debe disponer de medios para cambiar rápidamente las herramientas. El efector final en este caso adopta la forma de un portaherramientas de cambio rápido para fijar y soltar rápidamente las diferentes herramientas que se utilizan durante el ciclo de trabajo. Después sigue el tema 8.4, llamado aplicaciones de robots industriales. Los robots se utilizan en un amplio campo de aplicaciones en la industria. La mayoría de las aplicaciones actuales están en fabricación. Las aplicaciones generalmente se pueden clasificar en una de las siguientes categorías. La primera es manejo de materiales, la segunda es operaciones de procesamiento y la tercera ensamblaje e inspección. Luego sigue el punto 8.4.1, llamado aplicaciones de manejo de materiales. En aplicaciones de manejo de materiales, el robot mueve materiales o partes de un lugar a otro. Para realizar la transferencia, el robot está equipado con una pinza que debe ser diseñado para manejar la parte o partes específicas a mover. Las categorías son 1. Transferencia de material y 2. Carga y o descarga de la máquina. Transferencia de material. Estas aplicaciones son aquellas en las que el propósito principal del robot es mover partes de una ubicación a otra. En muchos casos la reorientación de la parte se logra durante el movimiento. La aplicación básica en esta categoría se llama operación de recogida y colocación, en la que el robot recoge una pieza y la deposita en una ubicación. La transferencia de piezas de un transportador a otro es un ejemplo. Los requisitos de la aplicación son modestos. Un robot de baja tecnología, por ejemplo, tipo de secuencia limitada, suelen ser suficientes. Solo se requieren 2 o 3 juntas para muchas de las aplicaciones. Máquina de carga y o descarga. En las aplicaciones de carga y o descarga de las máquinas, el robot transfiere piezas dentro y o de una máquina de producción. En los 3 casos posibles son carga de máquina, en la que el robot carga piezas en la producción de la máquina, pero las partes se descargan de la máquina por algún otro medio. Descarga de la máquina, en la cual la materia prima se alimenta a la máquina sin usar el robot, y el robot descarga las partes terminadas. Y tercero, carga de descarga de la máquina, que implica tanto la carga de la parte de trabajo sin procesar como la descarga de la parte terminada por el robot. Las aplicaciones de robots industriales de carga y de descarga de máquinas incluyen los siguientes procesos: fundición a presión, moldeo plástico, operaciones de maquinizado de metales, forjar, trabajo de prensa y tratamiento a base de calor. Después sigue el punto 8.4.2, llamado operaciones de procesamiento.
En las aplicaciones de procesamiento, el robot realiza algunas operaciones en una parte del trabajo, como rectificado o pintura en aerosol. Una característica distintiva de esta categoría es que el robot está equipado con algún tipo de herramienta como su efector final. Para realizar el proceso, el robot debe manipular la herramienta en relación con la pieza. Los ejemplos de aplicaciones de robots industriales en la categoría de procesamiento incluyen soldadura por puntos, soldadura por arco, pintura por pulverización y diversos procesos de mecanizado y otros usillos rotativos. Soldadura de punto. La soldadura por puntos es un proceso de unión del metal en el que dos piezas de chapa se fusionan en puntos de contacto localizados. Dos electrodos aprietan las partes metálicas juntas y luego se aplican en gran corriente eléctrica a través de un punto de contacto para causar la fusión. Los electrodos, junto con el mecanismo que los activa, constituyen la pistola de soldadura, en soldadura por puntos. Debido a su uso generalizado en la industria del automóvil para la fabricación de carrocerías de automóviles, la soldadura por puntos representa una de las aplicaciones más comunes de los robots industriales en la actualidad. Los robots utilizados para la soldadura por puntos suelen ser grandes, con suficiente capacidad de carga útil para empuñar la pistola de soldadura pesada. Generalmente requieren 5 o 6 ejes para lograr la posición requerida y orientación de la pistola de soldar. Se utilizan robots de reproducción con control punto a punto. Los robots de brazo articulado son el tipo más común en las líneas de soldadura por puntos de automóviles, que pueden consistir en varias docenas de robots. Soldadura por arco. La soldadura por arco se utiliza para proporcionar soldaduras continuas en lugar de soldaduras por puntos individuales, en puntos de contacto específicos. La unión soldada por arco resultante es sustancialmente más fuerte que en la soldadura por puntos. Debido a que la soldadura es continua, se puede usar recipientes herméticos a presión y otras soldaduras en las que se requieren resistencia y continuidad. Existen diversas formas de soldadura por arco, pero todas siguen la descripción general que se proporciona aquí. El robot utilizado en la soldadura por arco debe ser capaz de un control de trayectoria continuo. Los robots Joint Arm, que constan de 6 articulaciones, se utilizan con frecuencia. Algunos vendedores de robots proporcionan manipuladores que tienen brazos superiores huecos, de modo que los cables conectados a la antorcha de soldadura pueden ser contenidos en el brazo de protección, en lugar de estar unidos al exterior. Además de las mejoras de programación para la soldadura por arco basado en CAD/CAM, han hecho que sea mucho más fácil y rápido implementar una celda de soldadura robotizada. El camino de soldadura se puede desarrollar directamente desde el modelo CAD del conjunto. Revestimiento en aerosol. El recubrimiento por pulverización dirige una pistola pulverizadora al objeto a recubrir. El fluido, por ejemplo pintura, fluye a través de la boquilla de la pistola pulverizadora para dispersarse y aplicarse sobre la superficie del objeto. La pintura en aerosol es la aplicación más común en la categoría, pero el recubrimiento por pulverización se refiere a una gama más amplia de aplicaciones que influye la pintura. El uso de robots industriales para el recubrimiento por pulverización ofrece una serie de beneficios, además de proteger a los trabajadores de un entorno peligroso. Estos otros beneficios incluyen una mayor uniformidad en la aplicación de recubrimiento que en la que pueden lograr los humanos, un menor desperdicio de pintura, menor necesidad de ventilación del área de trabajo porque los humanos no están presentes durante el proceso y una mayor productividad. El siguiente punto es el 8.4.3 llamado ensamble e inspección. Ensamble e inspección puede involucrar ya sea manejo de materiales o la manipulación de la herramienta. Por ejemplo, ensamble de operaciones típicamente involucran la adición de componentes para construir un producto. Esto requiere el movimiento de partes de una localización de suministro en el área de trabajo hacia el producto que se está siendo ensamblado, lo cual es manejo de material. Ensamble involucra la combinación de dos o más partes para formar una nueva entidad, llamado a su ensamble o ensamble. La nueva entidad se asegura al unir las partes mediante técnicas de fijación mecánica, ejemplo tornillos, pernos y tuercas, remaches, o procesos de unión, ejemplo soldadura, soldadura fuerte, soldadura o unión adhesiva. Inspección. A menudo en la producción automatizada es necesario inspeccionar el trabajo realizado. Las inspecciones cumplen las siguientes funciones: asegurarse que el proceso fue completado, asegurarse que las partes han sido ensambladas como se especificó, e identificar defectos en materias y primas y partes terminadas.
El siguiente punto es el 8.4.4, llamado justificación económica de los robots industriales. Las características generales de situaciones industriales que tienden a promover la sustitución de robots por trabajo humano son las siguientes. El trabajo peligroso para humanos. Cuando el trabajo y el entorno en el que se realiza son peligrosos, inseguros, insalubres, incómodos o desagradables para los humanos, se debe considerar un robot industrial para la tarea. Ciclo de trabajo repetitivo. Si la secuencia de elementos de movimiento en el ciclo de trabajo es la misma o casi la misma, un robot generalmente es capaz de realizar el ciclo con mayor consistencia y repetitividad que un trabajador humano. De manejo difícil para humanos. Si la tarea implica el manejo de piezas o herramientas que son pesadas o difíciles de manipular, puede haber un robot industrial disponible que pueda realizar la operación. Operación de turno múltiples. Un robot proporciona una recuperación financiera mucho más rápida que una operación de un solo turno. En lugar de reemplazar a un trabajador, el robot reemplaza a 2 o 3 trabajadores. Cambios pocos frecuentes. Los robots han sido tradicionalmente más fáciles de justificar para ciclos de producción relativamente largos, donde los cambios no son frecuentes. Se han realizado avances en la tecnología de robots para reducir el tiempo de programación y los ciclos de producción más cortos se han vuelto más económicos. La posición y orientación de la pieza se establecen en la sala de trabajo. Su capacidad para recoger una pieza o manipular una herramienta durante cada ciclo de trabajo depende de que la unidad de trabajo se encuentre en una posición y orientación conocida. Después aquí tenemos el tiempo de ciclo y análisis de costos. Aquí tenemos esta fórmula en donde TC es el tiempo de ciclo, de minuto por pieza. TO es el tiempo de la operación de proceso o ensamble. TH es el tiempo de manejo de la pieza de trabajo y TT es tiempo promedio del manejo de la herramienta. Después tenemos el tiempo de producción promedio. Aquí tenemos esta fórmula en donde tenemos la tasa de producción, en donde RP es expresado en las unidades de trabajo por hora, piezas por hora. El siguiente tema es el 8.5, llamado programación de robots. La existencia de robots que realizan autónomamente tareas de modo eficiente depende fundamentalmente de su construcción mecánica y de su programación. Un robot se programa ingresando los comandos de programación en la memoria de su controlador. Los diferentes robots utilizan diferentes métodos para ingresar los comandos. Hoy en día casi todos los robots industriales tienen computadoras digitales como controladores y dispositivos de almacenamiento compatibles como unidades de memoria. Para estos robots se pueden distinguir tres métodos de programación: la programación avanzada, lenguajes de programación de robot tipo computadora y programación fuera de línea. El siguiente punto es el 8.5.1, llamado programación avanzada. La programación avanzada data de principios de la década de 1960, antes de que prevaleciera el control por computadora. En la programación de avance, la tarea es enseñar al robot moviendo el manipulador a través del ciclo de movimiento requerido, ingresando simultáneamente el programa en la memoria del controlador para su posterior reproducción. Existen dos métodos para llevar a cabo el procedimiento de enseñanza de avance: el avance motorizado y el avance manual. Avance motorizado y avance manual. La diferencia está en la forma en que el manipulador se mueve a través del ciclo de movimiento durante la programación. El avance motorizado se usa comúnmente como método de programación para la reproducción de robots con control punto a punto. Implica el uso de una caja de control portátil que tiene interruptores de palanca y o botones de contacto para controlar el movimiento de las articulaciones del manipulador. Usando los interruptores de palanca o botones, el programador acciona el brazo del robot a las posiciones deseadas en secuencia y registra las posiciones en la memoria. Durante la reproducción posterior, el robot se mueve a través de la secuencia de posiciones bajo su poder. El avance manual. Es conveniente para programar robots de reproducción con control de ruta continuo, donde la ruta continua es un patrón de movimiento irregular, como en la pintura en aerosol. Requiere que el operador agarre físicamente la herramienta unida al extremo del brazo y la mueva a través de la secuencia de movimiento, registrando el camino en la memoria. Debido a que el brazo del robot en sí puede tener una masa significativa y por lo tanto sería difícil de mover, un dispositivo de programación espacial a menudo sustituye al robot real durante el procedimiento de enseñanza. El dispositivo de programación tiene la misma configuración conjunta que al robot y está equipado con un gatillo.
o un interruptor de control que el operador activa cuando graba movimientos en la memoria. Programación de movimiento. En el avance manual, el operador simplemente mueve el brazo a través de una ruta requerida para crear el programa. En el avance motorizado, el operador utiliza un colgante de aprendizaje portátil para manejar el manipulador. El programador mueve las diversas articulaciones del manipulador a las posiciones requeridas en el espacio de trabajo, activando los interruptores o botones del colgante de enseñanza de manera coordinada. Muchos robots que utilizan avance motorizado proporcionan dos métodos alternativos para controlar el movimiento de todo el manipulador durante la programación, además de los controles para las articulaciones individuales. Así, el programador puede mover el extremo de la muñeca del robot en trayectorias en línea recta. Los nombres dados a estas alternativas son sistema de coordenadas mundiales y sistemas de coordenadas de herramienta. Ambos sistemas hacen uso de coordenadas cartesianas. En un sistema de coordenadas mundiales, el origen y los ejes se definen en relación con la base del robot, como se ilustra en esta figura. En un sistema de coordenadas de herramienta, la alineación del sistema de ejes se define en relación con la orientación de la placa frontal de la muñeca, a la que está unido el efector final. Los sistemas de coordenadas mundiales y de herramientas son útiles solo si el robot tiene la capacidad de mover su extremo de la muñeca en un movimiento en línea recta, paralelo a uno de los ejes del sistema de coordenadas. El siguiente tema es el 8.5.2, llamado lenguajes de programación de robots. Su uso ha sido estimulado por la creciente complejidad de las tareas que los robots deben realizar, con la necesidad de incorporar decisiones lógicas en el ciclo de trabajo del robot. Son realmente una combinación de métodos en línea y fuera de línea, porque el robot aún debe conocer sus ubicaciones utilizando el método de avance. Los lenguajes de programación textuales para los robots brindan la oportunidad de realizar las siguientes funciones que la programación de avance no puede lograr fácilmente. Capacidades mejoradas del sensor, incluido el uso de entradas analógicas, digitales y salidas. Capacidades de salida mejoradas para controlar equipos externos. Lógica del programa que está más allá de las capacidades del método de avance. Computación y procesamiento de datos similar a los lenguajes de programación de computadoras. Comunicaciones con otros sistemas informáticos. El siguiente punto es el 8.5.3, llamado simulación y programación fuera de línea. Programación fuera de línea. Este permite que el programa del robot se prepare en un control remoto terminal de computadora y descargado al controlador del robot para su ejecución sin interrumpir la producción. No es necesario ubicar físicamente posiciones en el espacio de trabajo para el robot según sea necesario con la programación textual actual. Se requiere alguna forma de simulación gráfica por computadora para validar los programas desarrollados fuera de línea, simular a los procedimientos fuera de línea utilizados con la programación de piezas de control numérico. El siguiente tema es el 8.6, llamado precisión y repetitividad del robot. En robótica, las características se definen al final de la muñeca y en ausencia de cualquier efector final unido a la muñeca. La capacidad de un robot para posicionar y orientar el extremo de su muñeca con precisión y repetitividad es un atributo de control importante en casi todas las aplicaciones industriales. Las aplicaciones requieren que los objetos se ubiquen dentro de 0.05 milímetros. Otras aplicaciones como la soldadura por puntos por lo general requieren precisiones de 0.5 y 1 milímetro. En robótica, las características se definen al final de la muñeca y en ausencia de cualquier efector final unido a la muñeca. Resolución de control. La resolución de control se refiere a la capacidad del sistema de posicionamiento del robot para dividir el rango de articulación en puntos muy separados, llamados puntos direccionales, a los cuales la articulación puede ser movida por el controlador. La capacidad de dividir un rango de ejes en puntos direccionales depende de la limitación de los componentes electromecánicos que conforman cada combinación de enlace y el controlador de capacidad de almacenamiento de bits para esa articulación. Restablecimiento del tipo del ciclo básico. Por lo tanto, la resolución se define como la distancia entre puntos direccionales adyacentes. Esta se puede ser determinada con, y aquí está la fórmula, en donde CR2 es la resolución de control determinada por el controlador del robot, y R es el rango de la combinación de enlace articular, expresada en unidades lineales o angulares dependiendo de si la articulación proporciona un movimiento lineal o un movimiento giratorio. Y luego está la resolución de control de cada mecanismo de enlace conjunto, será el máximo de CR1 y CR2. Y aquí está esta fórmula, en donde
dice que si CR2 es menor o igual a CR1, significa que el factor limitante para determinar la resolución del control es el sistema mecánico, entonces no es el sistema de control de la computadora. Repetitividad. Es una medida del robot capacidad de colocar su extremo de la muñeca en un punto previamente enseñado en el volumen del trabajo. Cada vez que el robot intente regresar al punto programado, volverá a una posición ligeramente diferente. Las variaciones de repetitividad tienen como fuente principal la mecánica errores mencionados anteriormente. Por lo tanto, como el control numérico para un solo mecanismo de enlace conjunto, tenemos esta fórmula que sería que tenemos la desviación estándar de la distribución de errores. Y luego está la precisión. Es la capacidad del robot para colocar el extremo de su muñeca en la ubicación deseada en el volumen de trabajo, para un solo eje, utilizando el mismo razonamiento que en el control numérico. Aquí tenemos esta fórmula en donde CR es la resolución de control, y para una articulación rotativa estos parámetros pueden ser conceptualizarse como un valor angular de la articulación en sí o la longitud del arco al final del enlace de salida de la unión. Y bueno, eso sería todo. Gracias por su atención.